Dicen que el verdadero terror no grita, susurra, que no lo encuentras en gritos, sino en el silencio. Y en las entrañas de la tierra, el silencio tiene un nombre, un lugar del que pocos han oído hablar y del que ninguno ha regresado para contarlo. Esta es la historia de 4 jóvenes que, en busca de aventura, se atrevieron a entrar en una mina abandonada, una mina donde la oscuridad respira, donde los pasillos se mueven y donde el eco no devuelve tu voz, sino la de aquellos que nunca salieron. Te advierto algo antes de empezar: cuando escuches sus voces, no intentes responder, porque quizá no seas tú a quien están llamando. Dicen que algunas minas guardan más que minerales. Dicen que hay lugares donde el silencio no significa paz, sino voces atrapadas en la oscuridad. La mina de San Jerónimo fue cerrada hace 60 años. Un derrumbe brutal la selló para siempre, enterrando a más de 100 hombres bajo toneladas de roca. El pueblo decidió olvidar. Pero las noches sin luna recordaban la tragedia. Si uno se acercaba demasiado, podía escuchar golpes de pico, arrastre de botas y gemidos que parecían venir desde el corazón mismo de la montaña. El eco era demasiado humano. La entrada fue sellada con dinamita, cruces oxidadas se clavaron en la tierra, y con los años, el lugar fue llamado de una sola forma: el silencio de la mina. Pero toda leyenda, tarde o temprano, atrae a los curiosos. 4 jóvenes, convencidos de que podían grabar lo inexplicable, decidieron entrar. Ellos buscaban una historia. Lo que encontraron allí dentro fue un infierno sin salida. Era de noche cuando llegaron. El portón oxidado que cerraba el túnel parecía más una jaula que una protección. Los focos de sus linternas temblaban, como si también tuvieran miedo de iluminar lo que había detrás. Cuando empujaron la verja, un chirrido largo y grave rompió el aire. El túnel los recibió con un aliento frío, húmedo, como si respirara. Avanzaron despacio. Las vigas de madera, carcomidas por el tiempo, crujían a cada paso. El suelo estaba cubierto de grava y polvo, y el goteo constante marcaba un ritmo que no pertenecía a ellos. Entonces, lo escucharon: un golpe metálico, un solo clank, seco, profundo, como un pico contra la roca. Se miraron entre sí. Nadie había movido nada, y aún así, el eco se prolongó demasiado tiempo. El eco devolvió aquel sonido como si alguien, allá adentro, lo estuviera repitiendo. No era una pared respondiendo, era una presencia. Ellos quisieron convencerse de que era casualidad, pero pronto se dieron cuenta de que la mina no estaba devolviendo su ruido, sino improvisando una respuesta. Siguieron avanzando. El aire se volvía más pesado, más denso, como si cada respiración costara un poco más. El túnel parecía cerrar su garganta detrás de ellos. Cuando miraron hacia atrás, la entrada ya no se veía. La linterna apenas iluminaba un muro negro, como si el túnel hubiera tragado la salida. Se dieron cuenta demasiado tarde. La entrada se había derrumbado. La grava bloqueaba la salida como un tapón final. Golpearon, gritaron, empujaron rocas, pero cada sonido que producían regresaba multiplicado, como si docenas de voces repitieran sus gritos desde las profundidades. El eco ya no era un eco, era una multitud que jamás salió viva. La oscuridad no era un espacio vacío, era una presencia que pesaba sobre los hombros, sobre los párpados, sobre el pecho. Los jóvenes trataron de seguir adelante, convencidos de que, tarde o temprano, encontrarían otra salida, pero la mina parecía crecer y contraerse al mismo tiempo, como un organismo vivo. Cada paso que daban, el eco no solo los repetía, sino que los alteraba. Cuando uno de ellos tosía, el eco devolvía un ahogo más largo, más desgarrador, como si alguien estuviera muriendo en algún lugar oculto. Cuando pronunciaban sus nombres, la oscuridad los devolvía con un acento extraño, como si una garganta ajena intentara imitarlos. Al principio pensaron que era su imaginación, pero no. El eco no era un reflejo, era una respuesta. Y cada respuesta parecía venir de más profundo, como si alguien, o algo, los estuviera llamando hacia el corazón de la mina. Fue entonces cuando ocurrió: un roce helado en la espalda, un aliento que no pertenecía a ninguno de ellos. Se giraron, apuntando sus linternas en todas direcciones, pero no había nada, nada salvo polvo suspendido en el aire. Pero Clara juró haberlo sentido: una mano huesuda que le rozó la piel, y se retiró al instante. Decidieron seguir juntos, avanzando en fila, sin separarse ni un solo segundo, pero cuanto más caminaban, menos sentido tenía el camino. Los pasillos se bifurcaban en ángulos imposibles, algunos se curvaban hacia arriba,
pero terminaban descendiendo, otros regresaban sobre sí mismos, llevándolos al mismo punto donde habían comenzado. Aunque estaban seguros de no haber girado. Era como si la mina los estuviera reordenando a voluntad. Entonces lo notaron, los pasos no cuadraban. 4 jóvenes caminaban juntos, pero el eco devolvía 5 pasos. 5, uno más. Se detuvieron en seco, el eco se detuvo después, un instante después, como si alguien detrás de ellos hubiera tardado en frenar. El aire comenzó a oler a hierro viejo, a sangre oxidada, la linterna de Diego iluminó una marca en la pared, un rastro rojo, dibujado a mano, con dedos temblorosos. Una sola palabra, atrás. Pero ya era demasiado tarde para retroceder, cuando intentaron volver sobre sus pasos, el pasillo había cambiado. La entrada que conocían ya no existía. La primera en verlo fue Clara, a lo lejos, en la penumbra del túnel, había una silueta quieta, parecía un hombre, con casco y lámpara apagada, parado en medio del pasillo. Nadie lo escuchó llegar, nadie lo vio avanzar, simplemente estaba allí. ¿Hay alguien?, preguntó uno de los chicos, con la voz quebrada. El eco devolvió la pregunta, pero con una voz distinta. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? La figura no se movió, no respiraba, no reaccionaba a la luz de las linternas. Hasta que, de pronto, dio un paso hacia adelante. Los jóvenes retrocedieron instintivamente, pero el pasillo detrás de ellos se había transformado en una pared de roca, no había vuelta atrás. La silueta comenzó a avanzar, sus pasos no hacían ruido, pero el eco devolvía un estruendo metálico, como si arrastrara cadenas oxidadas. Y cuando la luz, por un instante, alcanzó su rostro, descubrieron que no tenía piel, solo hueso ennegrecido, con ojos huecos, que los miraban directamente. La figura abrió la boca, y del interior salió un grito que no era suyo. Era un grito humano, un grito de alguien que moría aplastado, sofocado, enterrado, un grito que duró demasiado tiempo, más de lo que un cuerpo humano podría soportar. Los jóvenes corrieron sin mirar atrás. Pero el grito lo siguió, rebotaba en las paredes, y cada vez que el eco lo repetía, el sonido se volvía más cercano, como si la voz los estuviera persiguiendo. Detuvieron la carrera solo cuando sintieron que el aire faltaba en sus pulmones, el túnel frente a ellos se dividía en 3 ramales, ninguno era familiar. Discutieron en susurros cuál tomar, y entonces ocurrió lo imposible. El eco de sus voces no solo repitió lo que dijeron, sino que respondió con frases que ellos no habían pronunciado todavía. Vamos a morir aquí. No hay salida. Elige a la izquierda. Era como escuchar su propio futuro, torcido y oscuro. Clara, con la linterna temblando en la mano, juró escuchar su propia voz, diciendo algo que aún no había dicho. Soy la última, siempre fui la última. El silencio posterior fue insoportable, la mina no solo estaba repitiendo sus palabras, las estaba desdoblando, mostrándoles lo que ocurriría, o lo que ya había ocurrido allí, con otros, mucho antes de ellos. De pronto, una carcajada seca retumbó desde lo profundo, no era de ellos, no era humana. Los 3 caminos frente a ellos se movieron, se estrecharon, se torcieron como tripas vivas. La elección ya no era suya, la mina decidía. Y, en silencio, los fue empujando hacia un solo pasillo, oscuro y húmedo, que descendía en espiral. Ese descenso no tenía fin. El pasillo descendía como una espiral infinita, el aire era más espeso, casi líquido, como si respiraran dentro de un pozo sin fondo. Diego iba al frente, Clara en medio, y Javier cerraba la fila, intentaban no mirar atrás, porque cada vez que lo hacían, sentían que el pasillo no estaba vacío, que alguien más caminaba con ellos. Justo fuera del alcance de la linterna. Fue entonces cuando la mina mostró su crueldad. Un crujido seco, un estallido de madera. El suelo bajo los pies de Diego cedió, en un segundo, desapareció frente a los demás, tragado por la oscuridad. Clara y Javier gritaron su nombre, pero lo único que escucharon de vuelta fue su propia voz, repetida cientos de veces, deformada, apagándose en la distancia. El hueco se cerró detrás de ellos, roca sólida, como si nada hubiera pasado. No había rastro de Diego, ni siquiera polvo en suspensión, solo un vacío donde segundos antes había estado su amigo. La mina lo había devorado. Clara temblaba, juraba haber escuchado a Diego todavía golpeando con su casco, como si intentara regresar, pero sabían que lo que se escuchaba ya no era Diego. Era el eco imitando su desesperación.
El túnel siguió empujándolos hacia abajo, no había otra opción, las paredes parecían moverse, cerrándose detrás de cada paso, obligándolos a seguir avanzando. Clara lloraba en silencio, su respiración entrecortada. Javier intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban tanto que la linterna apenas iluminaba unos metros. Fue entonces cuando la luz parpadeó, y en el instante en que se apagó, vieron algo. Miles de manos pegadas a las paredes, moviéndose lentamente, como si intentaran salir de la roca misma, manos deformes, algunas sin uñas, otras rotas, sangrando, todas arañando en vano. Cuando la linterna volvió a encenderse, las paredes estaban limpias. Los gemidos empezaron después, primero uno, luego otro, hasta convertirse en un coro apagado, voces enterradas, llamando en murmullos. No bajen, no bajen, no bajen. Pero la mina no les dio opción, el pasillo se inclinó más, obligándolos a descender resbalando sobre grava húmeda. La pendiente terminó en una sala inmensa, una caverna tan grande que la luz de la linterna no alcanzaba el techo, el suelo estaba cubierto de agua estancada. En medio, una estructura metálica oxidada, un viejo ascensor de carga, colgando de cadenas corroídas. Clara y Javier se miraron, sabían que no había otra salida, la mina los quería más abajo. El ascensor descendió lentamente, gimiendo con cada metro, y con cada metro, el eco del silencio se volvía más denso, más absoluto. Hasta que el sonido del goteo desapareció, el aire estaba muerto. Era como si hubieran entrado en un lugar donde nada, absolutamente nada, debía existir. La mina los estaba guiando al fondo, al lugar donde incluso el eco se quebraba. El ascensor se detuvo de golpe, las cadenas crujieron, pero no se rompieron, la puerta se abrió sola, chirriando. Frente a Clara y Javier se extendía un túnel distinto a todos los anteriores, las paredes no eran de roca, eran lisas, negras, como vidrio pulido. La oscuridad allí no era la ausencia de luz, era una materia viva que absorbía cada destello de la linterna. Avanzaron despacio, los pasos hundiéndose en un suelo blando, como tierra húmeda mezclada con carne. El túnel desembocó en una cámara gigantesca, en el centro, suspendido en un vacío imposible, palpitaba algo. Una masa inmensa, hecha de roca, huesos y restos metálicos, y en medio de todo, incrustados, rostros humanos, decenas, tal vez cientos. Rostros que se movían, que abrían la boca, que gritaban sin emitir sonido alguno. El corazón de la mina, los rostros se volvieron hacia ellos al mismo tiempo, y fue ahí cuando comprendieron que el eco nunca fue un reflejo de sus voces, sino las voces de todos los que habían muerto atrapados allí, repitiéndose una y otra vez. Un murmullo se elevó de todas las bocas al unísono. Uno de ustedes debe quedarse. Clara gritó que no quería escuchar, pero la mina no pedía, la mina elegía. Javier tomó la mano de Clara y le prometió que saldrían juntos, pero en ese instante, el suelo se agitó bajo sus pies y una grieta se abrió separándolos. Clara cayó de rodillas, intentando alcanzarlo, pero la mina ya había decidido. Unas manos negras, salidas de la tierra blanda, sujetaron a Javier de los tobillos, tiraron de él hacia abajo con fuerza brutal. Javier gritó su nombre, extendiendo la mano, su rostro se hundía lentamente en el suelo, como si lo tragara un pantano vivo. Clara quiso correr hacia él, pero el corazón palpitó con violencia, un estallido de voces resonó. Atrás, atrás, atrás. El suelo se cerró, no quedó rastro de Javier, solo silencio. Clara quedó sola, frente al corazón palpitante, rodeada de rostros que la miraban fijamente. La mina guardó silencio unos segundos, y luego, por primera vez, habló con su propia voz. Una voz profunda, imposible, que hizo temblar cada roca alrededor. Siempre queda uno. Para que el eco continúe. La linterna de Clara explotó, apagándose, y en la oscuridad absoluta, lo último que escuchó fue su propia voz, pero no la que acababa de pronunciar. Era su voz, gritando desde el corazón, atrapada con las demás. «Sáquenme de aquí, por favor». El silencio se cerró sobre ella, la mina había elegido. Clara nunca salió de la mina, y los pocos que escuchan esta historia dicen que si entras lo bastante profundo, aún puedes oír su voz, mezclada con cientos más, atrapadas en el corazón de la tierra. Porque la mina siempre guarda uno, siempre exige un sacrificio, y su eco nunca se extingue, así que, la próxima vez que escuches tu propia voz repetida en la oscuridad, pregúntate, ¿es realmente tu eco? ¿O alguien más intentando hablar desde abajo? No respondas, nunca respondas.